Como les mencionaba, si el mercado más bien va a estar presente esta semana de esa reunión de Jackson Hole que se va a llevar a cabo entre el día jueves y pues el fin de semana. Eh, Creo que va a estar muy pendiente de lo que va a hablar Jeremy Powell. Y esto a raíz de varias, digamos, de datos un poco más concretos que se han venido conociendo en este mes. Primero, pues se dio a conocer, digamos, el dato de inflación, que efectivamente fue mejor a lo esperado. Pero después de esto, pues conocimos el PCI Core, el cual se esperaba sobre el 3% y el dato real fue el 3.1%, pues levemente peor, digámoslo en ese caso, a lo esperado. Y ahí es donde el mercado empieza como a debilitarse nuevamente y a entrar en cierta incertidumbre. Sumado a esto, pues tal vez recordemos lo que generó un retroceso fuerte o que ha impedido, digamos, una valorización como venían en los índices bursátiles, fueron esos datos de desempleo. Y ya se dieron a conocer algunos, las peticiones iniciales de desempleo que están alrededor de los $227,000, 227,000 peticiones de desempleo, pues hacen pensar, digamos, a los inversionistas con un poco más de cautela. Yo pensaría entonces que, que es muy prudente pues ver esa evolución y ver un poco qué es lo que va a ocurrir durante esta semana. Y digo yo, no tanto a los datos de empleo, de peticiones iniciales y el desempleo que hemos visto, que sí es cierto, han frenado, digamos, un poco la, el buen movimiento que veníamos observando en los índices bursátiles, sino tal vez es la lectura que le va a dar Jeremy Powell a estos datos. Recuerden ustedes que hay una alta expectativa de que en esta reunión y particularmente en esta conferencia que se va a llevar a cabo, perdón, el día 20, el día 23, el próximo sábado, pues como les digo, el mercado más bien va a ver si Jeremy Powell entrega un discurso un poco más dovish sobre la línea de la inflación de ese 2.7 que ya se dio a conocer, generándole tranquilidad o enviándole un mensaje de tranquilidad al mercado y dándole más fortaleza a esa expectativa que hay para que el 21 de agosto se reduzcan las tasas de interés y empiece ese cambio de política monetaria. Entonces, creo yo que por eso hemos tenido como un mercado tan un poco errático, diría, durante estas 2 semanas. Bueno, realmente no ha habido una tendencia clara, no ha habido tendencia, ha sido más bien un mercado plano. De hecho, si están viendo hoy el mercado, pues hay unos retrocesos más bien generados por ese anuncio de Donald Trump. Bueno, están impulsando eso. Trump anuncia una potencial compra de Intel de más del 10%, entonces, o de cerca del 10%, y pues genera algunas desvalorizaciones en algunas otras tecnológicas que obviamente pesan mucho en el Standard & Poor's. Pero cuando uno va a mirar los resultados corporativos, que creo que es lo que realmente ha venido sosteniendo el mercado, aquí por este lado sí hay una buena noticia. Entonces tal vez en este punto sea prudente entender que el mercado está en este momento diferenciado por dos grandes factores, si los puedo llamar así. El primer factor es el factor, digamos, de los indicadores macroeconómicos, ¿no? Lo que ha venido pasando con la inflación, los datos de empleo que no fueron buenos, los datos de crecimiento económico, las previsiones que hay hacia adelante del mismo, la cautela que va a tomar la Reserva Federal, todos esos datos que diría que es el primer factor, que básicamente son, vuelvo y reitero, indicadores macroeconómicos. Si fuera por esos indicadores macro, realmente el mercado no debería estar tan valorizado como se ha venido presentando. Pero en el otro lado de la moneda tenemos los resultados corporativos, es decir, los resultados de las empresas que en teoría deben haberse golpeado muchísimo por todo el anuncio
de Trump y sus tarifas. Pues esa era la previsión inicial. Y entonces, en contraparte, ¿qué es lo que realmente ha ocurrido? Pues tenemos unas compañías que han entregado resultados corporativos. En el caso de esta entrega actual de resultados, ya sabemos que ya las más grandes entregaron resultados. Pero en esta época en particular, más del 80% de las empresas entregaron resultados superiores a lo esperado. Esa es una sorpresa grande. Y entonces, por supuesto, hay un impulso, digamos, interesante, o por lo menos hay un soporte interesante para, digamos, uno concluir que efectivamente sí existe una potencial valorización en las empresas del Standard & Poor's 500. Desafortunadamente, vuelvo y reitero, en este momento los números macro, los indicadores macro, pues no han venido mostrando, digamos, ese crecimiento tan boyante que incluso Trump, recordemos que cuando salieron los datos de empleo, Trump incluso amenazó con despedirlos y que esos datos estaban manipulados y que esos datos no eran reales. Entonces fíjense que la situación, digamos, no está para el mismo lado. Pero vuelvo y reitero, desde el punto de vista corporativo, las empresas han mostrado un desempeño muy sólido. Hay un indicador que se está mirando mucho y es cuántas veces las empresas en la lectura de entregar resultados o los CEOs mejor nombran la palabra tarifas o culpan a las tarifas como causante de sus resultados. Y lo cierto es que desde la entrega de resultados del tercer trimestre, lo único que se ha visto es que cada vez menos las compañías nombran, digamos, esa palabra tarifas como un factor determinante para unos resultados malos, porque vuelvo y reitero, más del 80% de las compañías ha entregado resultados corporativos mejores al esperado. Miren ustedes que el indicador Fear and Greed, y muy seguramente se va a mantener toda esta semana porque gran parte de estos empresarios ya se está desplazando hasta Wyoming para entrar, digamos, a las preconferencias y a las reuniones previas de la reunión del Jackson Hole, donde no solamente se reúnen los banqueros más grandes del mundo, sino también van CEOs de las empresas más grandes del mundo en este caso. Esta semana pues hay entrega de resultados, pero miren ustedes que si nos fijamos un poco en detalle, aquí vamos a ver nombres como Home Depot, Target, Walmart, TJ Maxx, y entonces sí podemos concluir que esta suma Rose por acá está abajo, y entonces sí podemos concluir que efectivamente esta es una semana donde se va a ver cómo realmente se han desempeñado las compañías del sector retail, pues después del tema de las tarifas, ¿no? Recordemos que gran parte de estas empresas venden productos importados de China o las distribuyen, y entonces efectivamente aquí vamos a ver si efectivamente, digamos, se comprueba lo que ya pasó con las otras empresas, ¿no? Pues parece ser que la gran mayoría no fue afectada por las tarifas o la decisión de implementar esas tarifas por parte de Donald Trump. Entonces sí, esta es una semana clave. Palo Alto Networks entregó resultados esta mañana, ayer después del cierre, de mercado, pero esta mañana estaban viendo cómo y obviamente impacta de gran manera todo el tema de ciberseguridad y avances tecnológicos, y sí, esta mañana estaban hablando mucho de esta empresa. Porque entregó unos resultados muy por encima de lo esperado, en la misma línea de todo lo que ha venido ocurriendo con tecnología. Y entonces reitero, el retroceso del sector tecnológico, lo que están viendo tal vez hoy en ese sector de manera particular, es básicamente por el anuncio de Trump de esa potencial compra de Intel, que no pesa mucho en el sector tecnológico, el cual se está valorizando, pero obviamente golpea a compañías como Nvidia, incluso Microsoft y otras que sí pesan mucho en el sector, en el índice Standard & Poor's y es claro en el índice Nasdaq. El escenario de esta semana es muy similar al de la semana pasada. Básicamente estamos en el mismo punto del Standard & Poor's, tal vez un poco más abajo, pero no ha ocurrido un cambio significativo.
los escenarios se mantienen. Aquí simplemente quiero destacar que la lectura que le vaya a hacer Jerome Powell el fin de semana al dato de inflación core, que es tal vez lo que el mercado está esperando. Y si esa lectura es algo positiva, pues empezaría a ayudar un poco, digamos, a darle más soporte al mercado, ¿no? No es clara técnicamente la zona en la que estamos. Miren ustedes que cuando yo me voy al análisis técnico, digamos, tradicional, en la parte inferior vemos el indicador RSI y lo que esta figura que está mostrando, que básicamente es una figura de convergencia, lo que anticipa esta convergencia, es decir, lo que muestra esta convergencia de nuevo, perdón, lo que muestra es que la fuerza de los ataques alcistas en esta segunda oleada es menor, tiene menos impulso o tiene más fuerza, valga la redundancia, para superar los niveles máximos. Es decir, hay un debilitamiento de esa fortaleza alcista. Técnicamente es lo que se está viendo. Y pues acá efectivamente vemos, miren ustedes como cuando salió ese dato, digamos, de empleo cuando arrancó el mes. El mercado cayó tan fuerte y a pesar del dato de inflación que ayudó un poco a esa subida, después vino el dato de core y estamos viendo pues un mercado, vuelvo y reitero, prácticamente plano durante todo el mes. Sí, creo yo, porque las lecturas que he visto, digamos sobre todo la última semana, después del dato core y los datos de peticiones iniciales de desempleo, es que no son suficientes para darle a la Fed herramientas de moverse rápido, no son suficientes para demostrar que la economía va por buen camino. Y ustedes tal vez lo vieron en redes sociales. Esos comentarios no le han dado para nada, digamos, alegría a Donald Trump. Entonces, sí, yo pensaría más que hay que ver, y por eso es tan clave la reunión de Jackson Hole, porque ahí no solamente vamos a ver la lectura que Powell le está dando a esos indicadores, sino también pues vamos a ver la lectura que grandes gerentes o CEOs de empresas financieras y entidades financieras y de otro tipo de compañías le están dando a esos datos macro. Y obviamente aquí puede haber un cambio radical, que yo creo que van a estar en la misma, y sinceramente lo pienso así, creo que van a estar en la misma línea que ha venido tratando de enviar, o el mismo mensaje que ha tratado de enviar Jerome Powell durante el último año, tal vez, donde cambió su discurso de una manera radical. Miren ustedes que ni siquiera, a pesar de cuando pasó lo de las tarifas, él salió en algún momento a decir, y esto ya destruyó y ya nunca vamos a poder mover las tasas. Nunca lo hizo así. Entonces, sí ha sido desde mi punto de vista un tono más conciliador, un poco más crítico, un poco más objetivo, y eso por supuesto ayuda a calmar los ánimos, digamos, de los inversionistas. También lo vimos acá en el índice Fear on Greed, que es una encuesta que se le hace a los gerentes o a los CEOs de las empresas más grandes en Estados Unidos. Y fíjense que ellos pues ven un panorama tranquilo, ven un panorama claro. Simplemente necesitamos, pensaría yo, que un empujonazo para que ese debilitamiento técnico que estamos sufriendo pues retome algo de fuerza. Ahora, si nos vamos a la parte netamente técnica, recordemos que el mes, esto es más o menos cuando arrancó el mes, cuando salió el dato, fíjense ustedes que en lo que tiene que ver con sector tecnológico, y este indicador técnico, que es el indicador Vega Trend, es muy fácil de leer porque básicamente son colores. Miren ustedes que cuando arrancó el mes estaba, y incluso les estábamos enviando ese mensaje de cautela, ¿no? Donde por ahora hay un mercado totalmente plano, pero miren ustedes que después de darse a conocer el dato de inflación, pues cambia un poco y se mantiene, pues sí está plano, pero por lo menos se mantiene en algo de estabilidad. Es decir, tiene que haber un dato muy muy malo, y no hablo de lo que está ocurriendo hoy de manera particular, que vuelvo y reitero, es un movimiento puntual. Tiene que haber como un dato macro o tal vez alguna noticia geopolítica fuerte que vaya
a afectar, digamos, la potencial estabilidad del mercado. Miren ustedes que en lo que tiene que ver con el sector salud, que lleva tanto tiempo perdiendo, ya casi más de un año, la noticia de la semana anterior, donde se dio a conocer que Berkshire Hathaway, Warren Buffett, empezó a ver esta empresa atractiva, pues ha generado una valorización importante, y eso por supuesto que ayuda al Standard & Poor's, digamos, por lo menos a mantenerse en esa zona actual de 6.400 puntos, ¿no? Por lo menos está ahí estable, no hay ni siquiera por el indicador VIX, que es ese indicador macro, mírenlo aquí en la parte inferior, pues tampoco hay, diría yo, señales de alerta todavía, ¿no? El indicador de consumo, que es el que más se va a afectar, digamos, durante esta semana, pues ya venía anticipando algunos desempeños potencialmente favorables en las compañías del sector de consumo. Entonces, por ese lado pensaría que también estamos bien. Y finalmente, en el sector financiero, que posiblemente sería el más favorecido si Jerome Powell envía un mensaje favorable, pues miren ustedes que también como que cambia ese potencial riesgo bajista a una zona un poco más de mediana tranquilidad. Entonces, sí, definitivamente lo que necesitamos acá, cuando yo pues si pudiera llevar todas esas gráficas que acaba de mostrar sobre el Standard & Poor's, me atrevería a decir que el soporte inicial, la zona de riesgo sobre el Standard & Poor's, estaba sobre esa zona psicológica de los 6.400 puntos, que es la que les venía mencionando, ¿no? Miren ustedes que incluso fue la zona que se rompió cuando los datos de empleo salieron mal, que fue este día acá del fin de mes. Y obviamente el anuncio de las tarifas de Trump, etcétera, pero aquí se presentaron como esa cadena de noticias. Pensaría que el soporte inicial es los 6.400, estamos muy cerca, pero también estoy muy seguro que estamos en un mercado por ahora muy plano, que no muestra como compras o búsqueda de posiciones, digamos, de riesgo. No veo como activos que tradicionalmente se usan como refugio, que se estén empezando a valorizar. No es el momento. Durante la semana no vamos a tener otros datos fuertes, digamos, macro, que nos ayuden a cambiar. La única situación potencialmente de riesgo que podría generarle alta volatilidad al mercado en este momento es la negociación de Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Recordemos pues la mala experiencia que se vivió a comienzos de año en esa reunión que salió desastrosa entre Trump y Zelensky, pero en este caso pues pareciera que no. Si lo vieron durante el fin de semana, pues tal vez compartan mi visión, que se veía un anuncio muy conciliador. Se sabe ya de entrada que Ucrania va a tener que ceder algunas zonas o algunos estados, algunas poblaciones, pero también llama mucho la atención de que todos los países que estaban en las reuniones están mostrando, digamos, como todo el talante para ir a apoyar todo el tema de seguridad en ese frente. Entonces, por ahora, creo yo que ese es el único punto, digamos, medianamente sensible. Desde el punto de vista macro, incluso esas peticiones de 224.000 fueron muy ahí en línea de lo esperado. Lo que pasa es que cuando uno ve el dato, digamos, acumulado, obviamente después de la época del COVID, pues solamente va a haber un dato que sube. Las personas pues obviamente siguen hablando del dato de empleo. Yo creo que incluso en este momento se está hablando más del empleo que de la misma inflación. Es lo que se ha visto, digamos, más en tendencia, más en los posts, etcétera. Pero hay que esperar, yo creo que el final de la semana. Pasemos acá. Después de haber hablado de esto, pues como les dije, efectivamente en el portafolio no ha pasado mucho. Aquí tenemos un portafolio que se ha valorizado levemente este mes, pero está muy plano.
Obviamente, cuando salió el dato, el primero, pues nosotros liquidamos y hay un retroceso, una valorización, pero no es nada que nos preocupe por ahora porque llevamos muy pocos días del mes. Eh, Hay que esperar esa reunión del Jackson Hole definitivamente. Eh, ¿Qué más vamos a conocer esta semana? Se van a dar a conocer las minutas de la reunión de la Reserva Federal, que podría atreverme a decir que desde hace unas 6 reuniones para acá, el mercado no se impacta mucho por el momento de la publicación, pues porque ustedes ya saben, se conoce la conferencia, se conoce como el statement de la reunión, se conocen las posturas de los diferentes miembros de la reunión. Entonces la publicación per se de las minutas no es algo que afecte mucho al mercado, pero sí, por supuesto, que la conferencia de Powell el día sábado pues va a ser clave, ¿no? Está programada inicialmente para el sábado, pero eso podría cambiar, hay que estar muy atentos a las noticias, pero sí está programada para el día sábado en este momento. Y pues eso lo vamos a conocer durante el fin de semana, muy seguramente les están enviando algo. Sí, obviamente algo extraordinario ocurre, pero miren incluso que esta parte izquierda, donde generalmente pongo como los niveles claves de los diferentes indicadores, pues básicamente se mantiene exactamente igual que la semana anterior. Entonces no hay muchos cambios ahí. Pensaría que esta es una semana de transición. Sé que no hay muchas noticias nuevas, pero pues debemos esperar. El próximo martes, por supuesto, que les contaré todo lo que haya ocurrido en esa famosa reunión, todo lo que haya dicho Jerome Powell y ver las reacciones del mercado durante el fin de semana cuando habrá ese mercado de futuros. Creo que es a lo que debemos estar atentos. Entonces, finalizamos nuestra reunión por el día de hoy. Como siempre, les agradezco su participación y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos.